Percibimos lo que nos rodea. Ya nos dice aquí que la herencia y la genética influyen mucho en nosotros, pero una persona que está rodeada, por así decirlo, de maldad y de que todo a su alrededor es malo y no conoce de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a ser eso, lo que está viendo y lo que ha visto toda su vida. Pero cuando te encuentras con Cristo y empiezas a rodearte de esa atmósfera, a pesar de que en nuestra esfera lo que nos rodea sea mal, pero estamos empapados y conocemos de la palabra de Dios, pues empezamos a adquirir lo que dice la palabra de Dios, a adquirir el carácter de Jesús. Desafortunadamente lo que vemos y oímos no siempre es lo mejor en el mundo a nuestro alrededor. Está arruinado en todo aspecto y no deja de impactarnos negativamente, pero se nos ha dado la promesa del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que nos señala algo superior y mejor que lo que el mundo nos muestra, lo que decíamos antes. Vamos a pasar directamente a la lección del domingo que nos habla de que todos somos iguales. Y nos dice que leamos Proverbios 20:12. Si alguien me lo quiere leer. Proverbios 20:12. Los oídos para oír, los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado. Nos dice que Dios entonces, en fin, ha creado a cada ser humano. Y que por lo tanto somos iguales en ese aspecto, de que Dios creó tanto a una persona que lamentablemente se ha desviado del camino y es mala, pero Dios la creó a ricos, a pobres, a razas de diferentes colores, de diferentes culturas. Todos somos creados por Dios, por lo tanto somos iguales. Pero voy más allá, pero no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra de Dios en Romanos, no me acuerdo el versículo, nos habla y nos dice quiénes son los hijos de Dios. Entonces, porque hay personas, y me acuerdo que en una escuela sabática una vez en la iglesia, alguien dijo que todos somos hijos de Dios. Incluso aquel que no acepta a Dios y que anda por el mundo haciendo y deshaciendo, ese también es hijo de Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque Cristo nos redimió. Y por creación, pero por redención, si no aceptamos el sacrificio de Cristo, no podemos ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por creación, exactamente. Pero solo somos por redención aquellos que lo acepten. Exactamente. Sí, ¿no? Jesús dijo, de vuestro padre el diablo sois. Claro. Así es, y me acuerdo que ese día hubo problemas porque el hombre estaba, no, pero es que, y se les explicaba y no quería entender razón. Y realmente, si tú no aceptas que tu padre es Cristo, es Dios, que acepta su redención, ¿cómo puede llamarte su hijo? ¿Cómo puede ser tu hijo si no lo estás aceptando? Si te estás yendo, como decía, con el padre de la mentira, con el diablo. A diferencia del evolucionismo, dice que nos considera todos nada más que productos del azar, en un cosmos sin inteligencia. La Biblia enseña que todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Thomas Jefferson afirmó la igualdad de todos los seres humanos precisamente porque fueron creados por Dios. Entonces tenemos nuestra igualdad en Dios y solo en Él. Pero aunque todos tenemos el mismo hacedor, esto no significa que seamos idénticos. Aún los gemelos idénticos se conducen en forma algo diferente. A los corintios, Pablo les habla de nuestras diferencias y enfatiza que no deben darnos un sentido de superioridad, sino ayudarnos a ver nuestra necesidad mutua. Y por eso dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Somos iguales, pero individualmente somos distintos. Y cada quien, si yo tengo ciertas habilidades o ciertos talentos, no va a ser los mismos que tiene Yusef, por ejemplo, o los mismos que tiene cada uno de nosotros. Cada uno, por eso cada uno debemos de que Dios nos necesita para componer el cuerpo de Cristo, porque uno hace la función de la mano, como decía Pablo, otro hace la función de los ojos, la función del oído, de la pierna, y en el caso todos somos necesarios, por eso nadie se puede considerar imprescindible en esta vida.
Pero como antes decíamos, hasta que no conocemos a Cristo, Así es. todos estamos en tinieblas. Estamos, según la Biblia, muertos espiritualmente. ¿Eh? Pero una vez conoces a Cristo, entonces ves la luz. Y esa luz pues te redime, ¿eh? y te cambia tu situación, te hace hijo de Dios. Cosa que hasta el momento has sido creado por Él, pero no eres hijo de Dios porque no le sigues, no le aceptas como Salvador. Este es el cambio que tenemos que hacer entre unos y otros si queremos eso. Así es. Y aquí nos habla de otra cosa que nos hace iguales y dice que es el pecado, es el igualador universal. A la pregunta retórica del proverbio dice, la respuesta apunta a la trágica condición de la humanidad. Los seres humanos somos todos mortales y todo el dinero y el poder del mundo no cambiará eso. Porque somos todos pecadores y por lo tanto todos necesitamos de un Salvador para poder. Entonces no podemos considerar de que aquella persona que tiene dinero, que tiene posibilidades de comprar el mundo, como dicen algunos, no es igual que una persona que no tiene nada. Entonces, cuando se trata de llevar el Evangelio hacia otras personas, tenemos que considerar a las personas por iguales. No porque aquel tenga masa, pues o somos de los dos extremos, decimos, no, aunque le hable, no va a hacer caso de la palabra de Dios. Nosotros no somos dioses para saber si esta persona puede o no puede. O porque me conviene porque tiene dinero y me puede beneficiar. O así con el pobre también. Entonces todos somos iguales al momento de repartir el Evangelio y de hablar el Evangelio. Debemos de considerar a cada persona igual y como que esa persona fuera el último que existe sobre esta tierra, que nosotros debemos de llevarle ese Evangelio. Siempre debemos de considerar a las personas como Cristo nos considera, como algo precioso para Él. En la parte del lunes nos habla acerca, dice, la prueba de la vida. Sus obras con ellos siguen, dice Apocalipsis 14:13, acerca de la recompensa de los justos. Solo el futuro testificará del valor real de la persona individual. La gente puede jactarse ahora de su riqueza, su conocimiento y destreza física, y tal vez todo eso sea cierto. Pero, ¿qué significa eso a la vista de Dios? Muchas veces las características, las realizaciones y actos que los seres humanos presentan como importantes o impresionantes demuestran ser escoria, sin sentido, como realmente lo son. Después de todo, considera algunos personajes despreciables, a menudo en la industria de los entretenimientos, que casi son adorados por sus fanáticos seguidores. Lo que idolatramos y adoramos presenta un poderoso testimonio de cuán caídos estamos. Y lo quise leer todo porque me llamó la atención, y es lo que pasa en nuestro mundo. Aquella persona que tiene esa influencia para llegar a las personas, para entretener, se llega a idolatrar. Y sabiendo lo que hay detrás de ello, porque si ves su vida, una vida totalmente de desenfreno, entonces, ¿cómo es posible que seres humanos, nosotros, llegamos a adorar a una persona tan baja y tan caída, y cuando se nos presenta a Cristo, no existe, no queremos hacer caso? Porque Cristo no actuaba, Así era. sí es, exactamente. Él era la acción. Y Lo ves en el carnaval y la gente le gusta disfrazarse de malo, no de bueno. sí, también. Todos buscan eso. De zombies, de diablo. Pero angelito no. No, porque de ángel no le tienen como ya un cierto odio a ese tipo de cosas. Y por ejemplo, un rechazo, porque cuando estamos en algún lugar y empiezan a hablar ciertas personas y empiezan a contar de sus hazañas y de las cosas que hacen, no buenas, claro, ¿a quién se alaba? Y otro tal vez es una persona buena que no hace, que todo lo lleva correctamente. Este es un aburrido. Y aquel otro sí, ese es guay, como dicen aquí.
Ese es el que realmente me gustaría estar, porque es el al que todo el mundo llega y al que todo el mundo lo tiene por el bueno, por el que realmente vale la pena. Pues yo creo que también se utiliza mucho la moda, ¿no? En esto, porque si un disfraz no se ha vendido nunca, al año siguiente se vende. Si un disfraz es nuevo, la gente busca siempre cambiar, porque como que vivimos insatisfechos, ¿no? Si una mente está vacía, siempre busca saciarse de lo nuevo, ¿no? Pero si una mente está llena de amor y de Cristo, eso es que te es indiferente, vamos. Así es. No, el carnaval es que también te quieres disfrazar de lo que no eres, me parece, ¿no? De lo que no eres y de lo que está... De lo que te gustaría ser. Bueno, sí, hombre, un lacasito, no, hombre. Pero hay, yo qué sé, depende de... Es por modas, eso es lo que te venden por la televisión y todo. Y aparte, la semana pasada que fuimos a Valencia, no sé dónde, qué era, si era un cine, un teatro, no sé lo que era, si alguien me lo puede decir. Pasemos los micros. Sí, por favor, porque si no nos... Pasemos micros, va. La Y semana aquí. pasada en Valencia, ¿dónde era la reunión? ¿Era un teatro o qué era? Era un teatro o algo así, ¿vale? Salas de conferencias o teatros también. podéis Vale, Sí, porque yo me fijé, no sé, seguro que todo el mundo se fijó, al lado de nuestra sala había una escritura en la pared que decía que los artistas mantienen la esperanza en el mundo. Porque los artistas crean ilusión, ¿no? En un mundo donde todo va mal, estamos tristes, la gente quiere ilusiones. Quiere vivir de... ¿Por qué? Porque la ilusión te la haces tú a tu medida. ¿Vale? La verdad es difícil de tragar. Y para querer la verdad hay que ser hay que ser una persona dura, un tipo duro, ¿no? Porque la verdad duele y porque la verdad es que todo lo hacemos mal. Una persona que está triste no quiere que le vengas con eso. Es decir, la gente busca el mundo de la farándula, o la música, o los cómicos, sobre todo, las series de televisión. Ay, Incluso nosotros. ¿Vale? Y simplemente eso, que esto de las ilusiones son eso, ilusiones. ¿Vale? Dice, bueno, que el pecado es muy bonito por un tiempo, pero el tiempo se acaba. Y sobre todo que la gente se quede con eso, que hay que buscar, en la vida hay que buscar los palos que te da la vida como algo bueno. Porque no son más que no sé, para despertar a alguien lo mejor es un jarro de agua fría. Entonces la gente busca al Señor como que cuando pasa algo malo, ¿por qué Dios permite esto? Pues a lo mejor para que te enteres que no lo estás haciendo bien, ¿no? así es. Porque la gente dice que no quiere un Dios malo, no quiere un Dios Negativo. tan taxativo, tan tajante, cuando su misma palabra dice que el Señor es recto. Luego él tratará a uno con no sé, él conoce a las personas, ¿no? Y tratará a cada uno de la mejor forma porque él nos conoce a todos a la perfección. Pero también quería expresar mi rabia a la gente que dice de Dios que Dios no es bueno porque hace sufrir a la gente. Dios no hace sufrir a la gente porque incluso yo he visto padres a sus hijos darles un tirón de orejas cuando ellos van a cruzar la calle y el semáforo está en rojo. ¿Vale? Y eso yo he escuchado a esos padres decir que Dios es malo cuando Dios les tira a ellos de la oreja. Y solo decir eso. Pero es porque no lo conocen, déjame, Wallace. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho él, pero que yo creo que vivimos en un mundo en un mundo de príncipes y princesas, ¿no?, donde se nos acostumbra a mimarnos. Vivimos en un país donde ahora está como de moda mimar a las criaturas, y que Dios sabemos que es como un entrenador, que nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Dice que Dios a quien castiga es porque ama, ¿no? Porque lo quiere enderezar. O sea, no hay un triunfo sin un esfuerzo. Y si tú a una criatura lo mimas y se lo compras todo y a la mínima que abre la boca se lo permites y todo, pues entonces no lo estás educando de la mejor manera. Y si Dios es Dios, eso no lo va a hacer. Porque si ya no lo hace un padre con su hijo, si realmente es padre, porque ¿cómo lo va a hacer Dios? Si siendo Dios no lo va a permitir. Lo que tiene que hacer es disciplinarnos y ponernos en nuestro sitio. Es más, si nos hace sufrir, es culpa nuestra, porque no estamos donde deberíamos estar. Así es.
Ahí yo. ¿vale? Y si nos da más duro que a otra persona es porque estamos mucho más atrás de lo que deberíamos estar. O sea, es así, el amor es así, hay una de cal y otra de arena, pero si nos da más de cal que de arena es porque realmente es lo que nos merecemos. Lo que iba a decir que a veces Dios tiene que utilizar ciertos métodos, pero es porque nosotros mismos lo buscamos, Claro. porque fácil la tendríamos. Si simplemente cuando encontramos, conocemos de Dios, pues aceptáramos lo que nos quiere dar, pero como generalmente el ser humano es así, no de buenas a primeras acepta algo. Hay personas que sí, pero hay otras personas que no, y entonces Dios nos ama tanto y nos tiene tanta paciencia que tiene que ir buscando métodos fuertes para que nos llamen, porque es la única de llamarnos la atención, porque solamente cuando nos dan un garrotazo, como decía, es que podemos poner atención de lo que está pasando, que realmente estoy yéndome por un camino totalmente difícil. Bueno, y hay personas que ni con 3 garrotazos necesitan darle 10. Sí, porque por más y por más que se peguen con la misma piedra, no aprendemos. Pasó a Faraón, ¿no? Faraón era Sí, terco. si llegamos a endurecernos, que ya pues nos pueden dar 1000 garrotazos, pero estamos como una piedra. El problema también es qué concepto tiene cada uno de Dios. Porque decir que Dios es malo cuando pasan cosas malas, también a ver de dónde viene lo malo, porque el origen del mal ya se sabe que tiene una base en el pecado, y Dios no tiene pecado. Y por otra parte, esas personas que critican a Dios, que pretenden que vivir su vida en base a lo que ellos creen, en base a sus apetitos, a sus ocios, y pensar que Dios es bueno cuando te deja hacer de todo. Y la cuestión es, ¿qué Dios tienes tú? ¿A quién quieres hacer caso realmente? ¿Al que te Así deja es. hacer de todo? ¿O al que te está diciendo, te estás equivocando, quiero hacerte ver lo que estás haciendo mal para que seas mejor de lo que fuiste ayer y ir progresando día a día? Yo creo que la base es esta. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué piensas que es Dios? Y es que a la mayoría de las personas le gusta mucho vivir emociones fuertes, según ellos. O sea, si es algo que no te cause esa sensación de adrenalina y de peligro y de que está prohibido, ya no es estar solamente haciendo lo correcto, ya no les gusta porque les parece aburrido. Pero si realmente conociéramos que la palabra de Dios no es nada aburrido y que el hacer caso a la palabra de Dios más bien nos va a causar realmente estar en peligro siempre y estar con esa adrenalina porque las cosas buenas el diablo las odia. Y por lo tanto, al odiarlas va a hacer que nuestro camino se vuelva cada vez más difícil para que reneguemos. Entonces, la gente no comprende muy bien, como decía Carlos, no comprende totalmente el carácter de Dios, no comprende la Biblia porque no lo llega a conocer o porque no quiere conocerlo. También tengamos presente que no todas las desgracias o todas las desgracias que pueden pasar a una persona es porque Dios los quiera corregir, No. sino que a veces las personas tienen que sufrir circunstancias por culpas de otros. Y en este mundo nos puede tocar eso por cualquier lado. Como ejemplos podemos poner a Pablo. ¿Es que era malo para que le pasaran tantas desgracias? No, estaba haciendo lo que Dios quería y por eso le venían los trompazos, ¿no? Por eso Entonces decía. sí que es cierto que Dios permite también cosas para sacar aún lo mejor de nosotros. Pero claro, también recordemos el caso de cuando se le acercan a Jesús y le dicen, ¿y este por qué es ciego? ¿Por culpa de él o por sus padres? Por pecados. Y Jesús dijo, pues ni de uno ni de otros, sino para que en él se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pasan cosas buenas y malas, el Señor sabe por qué, y algunas nosotros pues no sabremos hasta que Él nos lo diga. Así es. Por eso lo decía antes, que el hecho de que vas a querer abrirte la mente para poder
entrar en las cosas de Dios, no quiere decir que todo te vaya a ir así, vas a estar sentado y nada te va a pasar, es al contrario. Si realmente haces lo que tienes que hacer, pues te van a venir por todos lados los garrotazos. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo su trabajo y quiere que nosotros desistamos, y entonces empieza y Dios permite esas pruebas. Y otra porque Dios quiere que crear paciencia en nosotros, afinarnos, por eso es que Él hace la comparación del alfarero y el barro, que nos va moldeando, que nos va pasando por el fuego. ¿Para qué? Para poder ser aptos para aguantar lo otro que se nos viene. Cada vez que tenemos una prueba, no pensemos que es la última. La que sigue es peor que la que pasó. Entonces Dios lo va haciendo todo a medida de lo posible, por eso nos dice, no hay ninguna prueba, ninguna tentación que Dios nos dé la salida y que no seamos capaces de resistirla. Pero a veces nosotros también ponemos las cosas más difíciles, sabiendo las cosas, cómo debemos de hacerlas, entonces, pero no, estamos jugando en eso de que hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no, y entonces se nos hace más difícil, pero es por nuestra propia culpa. Y a veces hay circunstancias de personas que tenemos a nuestro alrededor, como decía él, que nos hacen las cosas más difíciles. Pero cada cosa Dios la va permitiendo porque sabe que tenemos la capacidad, Él nos ha dado de poder perseverar y llegar hasta el final. Pedro habla del fuego de la prueba. Así es. Que eso es lo que va puliendo para el cielo. Así es, exactamente. O sea que pruebas hay muchas, unas pruebas vienen por parte del Señor y otras las ponemos nosotros mismos. Sí, por nuestros propios por actos. Nuestros actos, ¿no? Malos actos, pues a veces ocasionamos unas pruebas que, caray, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues, chico, pues si te has metido en un berenjenal, pues es normal, ¿no? Claro, Dios nos perdona. Y si nosotros nos arrepentimos realmente de lo que hemos hecho, Él nos perdona, Él se olvida de ese pecado y lo borra completamente. Pero las consecuencias de lo que hemos hecho, eso no lo puede borrar. No. Ya no lo puede borrar porque ya es como que quisiera borrar la consecuencia del pecado, que es la muerte. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión cuando Dios nos creó y se desobedeció. Ahí entonces ahora tenemos que sufrir esas consecuencias. Y por lo tanto, si nosotros sabemos que mentir es malo y lo hacemos, pedimos perdón, Dios nos va a perdonar, pero esa mentira ha causado daño a alguna persona y ese daño ahí va a estar. Entonces tenemos que nosotros sufrir esa consecuencia. Y lamentablemente es algo que lo sabemos, pero que todavía no lo entendemos muy bien. Sigamos con el martes, esperando en Dios, dice Proverbios 20:17, alguien lo lee, y Proverbios 21:5. Sabroso es el hombre al pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Y el 21:5. Los planes del diligente tienden a la abundancia, pero la prisa excesiva a la pobreza. Nos dice aquí, el ladrón que roba pan lo obtiene más rápidamente que el que tiene que trabaja por él. Las personas, hoy en día vemos eso tan normal. Todos quieren enriquecerse, ¿a qué? A base de maltratar y de robarle las pertenencias o lo que es de otra persona. Generalmente hoy es así. Miramos el mundo de la política, de los empresarios y generalmente, no voy a decir que todos lo hacen así, pero generalmente quien llega a tener tanto hoy en día, pues es por eso, como nos dice aquí, pero rápidamente dice que todo eso en un momento se desmorona. Pesas falsas. Como falsas. dice en Levítico, pesas falsas. Aquí nos habla de los vendedores que mienten para vender su mala mercancía, pueden llegar a ser ricos más rápidamente que el mercader honesto. No obstante, dice el proverbio, el futuro lo transformará la dulzura en cascajo y la riqueza adquirida apresuradamente llegará a ser pobreza. El texto da varios ejemplos para ilustrar la actitud de las observaciones. Por ejemplo, también habla de que el necio, ¿alguien me puede volver a leer el 21:5? Que hay algo que quería comentar. Los planes del diligente tienden a la abundancia, pero la prisa excesiva a la pobreza. Otra cosa, bueno, no está hablando de eso mismo aquí, pero la prisa excesiva tiende a la pobreza. A veces nosotros hacemos cosas o planes muy apresurados.
improvisamos, como dice, y no pensamos antes de actuar. Y cuando, por ejemplo, alguien está en alguna charla y los ánimos empiezan a caldear, entonces en ese momento lanzamos palabras que no las pensamos apresurosamente porque estamos en el calor de la discusión. Y así también tomamos decisiones a veces que no las meditamos y no las ponemos en oración, que es lo que Dios quiere poner en oración. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos va a llevar a una consecuencia que es un fracaso, en definitiva. Y aquí nos va hablando acerca de la herencia, que nos dice de la mención de una herencia obtenida demasiado rápido. Siguen la condenación a aquel que maldice a sus padres y habla de que a veces el hijo, pues hay hijos que por conseguir esa herencia, ¿qué hacen? Y se ha visto en muchos casos. Tratan de matar a sus padres o los llegan a matar por conseguir algo y vemos también lo del hijo pródigo. Este caso no fue, sino que pidió su herencia y presurosamente todo se le fue. Después, claro, ya vino arrepentido y ya vemos todo el significado que todo eso tiene. Pero las cosas obtenidas así de rápido, de golpe, generalmente nunca van a ser buenas. Todo lo que Dios nos da los tiene que ir dando paso a paso, porque sabemos que si nos da todo de golpe en un momento, nosotros no vamos a poder hacer buen uso de ello. Entonces a veces nos cuesta. Tampoco se aprecia. Sí. No se valora porque no has trabajado en él. Claro. Exactamente. Y después nos habla acerca de la venganza, lo que dice Proverbios 20 de Jehová, que no debemos de tomar venganza, que debemos de esperar la justicia de Dios. A veces queremos agarrar la justicia por nuestras propias manos y lo vemos hoy en día porque dicen es que la justicia en estos países no vale nada, entonces yo tengo que tomar justicia por mi propia mano para vengar lo que tal persona me ha hecho. Y para un cristiano eso no es correcto. Debemos de esperar de que Dios actuará en su debido momento y lo hará justamente. Pasa que la sociedad enseña eso. También, el cine enseña eso. El vengarse. Tantas películas que hay de eso. Casi todas. Tantos dibujos. Porque bueno, tiene tanto valor un niño como un adulto, ¿no? Pero tiene tanto valor un niño como un adulto, pero decimos que están las películas y están los dibujos. También, sí, mucho. Todo que sea televisión, cine. Exactamente. Pasemos a la parte del miércoles que nos habla acerca de la compasión por los pobres. El carácter de una persona no se mide tanto por la sabiduría o aún por su compromiso religioso, sino más bien por su disposición de ayudar a los pobres y a los necesitados. No es lo que tienes lo que constituye tu carácter, sino lo que das a tu prójimo. Quien eres para tu vecino es la medida del carácter. El samaritano que salvó a su prójimo estaba más cerca del reino de Dios que el sacerdote piadoso. Y entonces el libro de Proverbios dice, enfatiza y explica esta prioridad. Que a veces Dios no requiere tanto celo religioso de nuestra parte. Lo que dice este libro hecho por hombres, por ahí me tengo que regir, porque cada cosa, cada norma que tiene, pues esas son, y nos volvemos con ese celo religioso, ese celo farisaico que tenían los fariseos en su tiempo, de que todo tenía que ser, de que las leyes las sabáticas, que hacían del sábado totalmente imposible de guardarlo, porque ponían tantas normas y tantas cosas, y se volvían tan religiosos, que dejaban a un lado lo realmente importante, que era la ayuda al prójimo, al necesitado, al pobre. Totalmente no lo veían, simplemente no lo veían. Y Dios lo que requiere, y por eso nos habla que hubiésemos leído Mateo 20, 35 al 40, cuando nos habla que estuve en la cárcel, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, hambre. Cuando lo hiciste a uno de estos, dice, a mí me lo hiciste. Y entonces por eso en ese día, cuando Cristo venga y nos muestre que realmente no estábamos haciendo lo que quería, que era que ayudáramos al prójimo, no que tanta teología, que tanta conocimiento que de nada nos iba a servir, sino hacíamos lo otro. Entonces que lo que Dios busca es que nosotros nos demos completamente por los demás, por tratar de llevar a la gente la verdad, por tratar de alimentar a la gente sus necesidades.
¿Querías hablar? Y esto que dices también está muy bien porque lo dice la Biblia. En Oseas 6.6, tú hablabas de Mateo, ¿no? Sí, Otra vez, sí. Antiguo Testamento, Viejo Testamento. En Oseas 6.6 dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Lo mismo que has dicho tú de los fariseos. Así es, sí, sí, querían ser tan correctos en lo religioso que se olvidaban de la parte realmente importante. No que eso estuviera mal porque Dios les había dado una orden, pero claro, se concentraban totalmente en eso y si ya no hacían eso, dejaban de lado que era la parte de ayudar al prójimo, lo que Dios había mandado en su palabra, porque todo tiene que tener su equilibrio. Pero ojo que esto que dijo Cristo en Mateo no era nuevo, ya lo dijo Sí, antes de ya venir. ya lo dijo, ya lo había dicho, exactamente. Así que la palabra de Dios ahí estaba. Pasa que ellos habían hecho de la palabra de Dios totalmente una carga de reglas y habían impuesto cosas que Dios no había dicho. Y aparte que había pobres porque no habían cumplido la ley. También, Porque exactamente, si hubiesen cumplido la ley, no hubiesen pobres, no habrían pobres en Israel. porque Dios, Pero Dios lo le sabía dio. porque unos abusaron de otros. Y la ley decía, no abuses de tu hermano. Si necesita prestado, préstale, pero no le cobres con usura. Así es. Y al séptimo año, si te has apoderado de sus bienes, al séptimo año se Devuelve. los devuelves. Pero esto lo olvidaron. Dios les hizo, Por eso, sí, por- Dios les hizo un sistema económico, un sistema que lo dejó implantado en su ley, en los cinco, en el Pentateuco, que nosotros vemos, era para que realmente ninguno sufriera necesidad. Y que tenía que ser ejemplo para las demás naciones, Naciones, para los demás exactamente. pueblos. Ellos tenían que practicar eso y ser ejemplo. Pero mira cómo llegaron, que ni ellos lo practicaron. y Ni ahora es el dejaron ejemplo. que los otros lo practicaran. Y torcían los escritos para su propia perdición, porque Así lo que es. intentaban con todo esto era perpetuarse en su posición. O sea, lo mismo que hacía la Iglesia Católica en su momento, ¿no? Y lo que está haciendo ahora, pero de otra manera más sutil, ¿no? Como hizo en la Inquisición. Extender toda una serie de normas, como el tema de las bulas papales y todas esas, pagar para ganarse un trozo Para del cielo ganar. y toda esa serie de cosas, que básicamente eran ¿para qué? Para perpetuarse ellos, para que los demás no pudieran acceder a ese tesoro, ¿no? Ponerlo a un nivel para que no todo el mundo pudiera llegar a ello. Y que la gente los viera como algo espectacular comparado con ellos mismos, ¿no? Y eso es totalmente contrario a la igualdad de no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay rico ni pobre, ¿no? Exactamente. Y hoy en día se marca mucho esa diferencia. Tanto tienes, tanto vales. Y es así, el mundo se basa en ello. Tanto tienes mucho, pues mucho vales. Tienes poco, pues eres un don nadie, ni tan siquiera te determino, porque no me sirves para nada, para mis intereses egoístas, pues. Nos habla aquí de, bueno, al mismo tiempo dice, piensa cuánto bien te hace el ayudar a los necesitados. Nuestras naturalezas básicas son egoístas, por eso tendemos a cuidarnos por sobre los demás. Al dar de nosotros, aprendemos a morir al yo y a reflejar mejor el carácter de Cristo. ¿Qué es de más valor para nosotros que eso? Ahí está el meollo del asunto, la importancia que tiene el yo en mi vida. ¿Demuestra o es lo que nosotros vamos a reflejar? Si mi yo es más importante que absolutamente todo, pues no vamos a hacer nada por los demás. Es más importante dar que recibir. Así es, te sientes mejor Nosotros dando pensamos más importante recibir que dar, pero es algo vacío porque estás recibiendo y recibiendo y nunca te llenas. Eso pasa, nunca te llenas. Y luego recordar que esto que estamos hablando ahora es la caridad. Y recordemos que ahora hay unos tales que se están erigiendo como los líderes de la caridad. O sea, que están cogiendo esto que estamos hablando ahora aquí, Sí, ellos los pueden suscribir y a la vez venderse como los líderes de esto mismo. de O sea, los que tenemos pobres. que tener también equilibrio y cuidado, porque tampoco es todo dar. No, ¿Qué
¿qué le damos a los pobres? Aparte de esa limosna o esa ayuda, hay pobres que no creen o no conocen, ¿no? O sea, hay que dar, pero también hay que dar Espíritu Santo, hay que dar Evangelio, ¿no? Se tiene que estar todo unido. Los dos panes. Sí, Los dos tiene que panes. ser. Físico y el Y hay que enseñarle también, porque Elena White habla acerca de ello. Hablaba que en su tiempo habían ciertos hermanos que eran pobres y que se les daba y se les daba y nunca tenían nada. Y que siempre estaban ahí buscando que les dieran y decían los que no tengo nada, que pobrecitos, que ella decía que debíamos tener cuidado y usar que el raciocinio, el que el Espíritu Santo te indicara, porque a veces le estabas haciendo un mal en vez de hacerle un bien a las personas. Y tienes que, al dar, tienes que enseñarle a esa persona Claro. que a veces se es pobre debido a ciertas circunstancias, pero a veces por nuestro propio proceder, porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Entonces lo derrochamos. Entonces Dios nos manda en su palabra y nos dice que debemos de ser inteligentes al momento de dar y tener, como decían yo, un equilibrio. Porque no es que también te vas a dejar sin un euro en el bolsillo y entonces ¿cómo te vas a mantener? Entonces debemos de tener cierto equilibrio. Claro, hay personas que dicen, pues Dios ya proveerá. Sí, claro, proveerá, pero nosotros tenemos que ser inteligentes al momento de saber administrar nuestro propio dinero, porque Dios nos está dando para cubrir también nuestras necesidades básicas. Bueno, por eso la Iglesia creó OFASA, que antes era OFASA y ahora es ADRA. Ahora, ¿no? sí. Es una ONG que iba a los países necesitados, o bien porque había habido un desastre, nunca me acuerdo, había habido un desastre, o bien porque simplemente, pues bueno, padecían necesidad. Y les ayudaban a abrir pozos, Sí. les enseñaban a cultivar la tierra para que por ellos mismos pudiesen subsistir. ¿eh? Y bueno, esto es positivo. ¿eh? Aún hoy lo están haciendo. La lástima es que por las normativas y las leyes, pues tiene que estar desvinculado de lo que es la Iglesia, la fe de la Iglesia, ¿no? Y esto es lo trágico, ¿no? Porque antes podías decir, esto lo hacemos en nombre de los adventistas. Pero ahora no, ahora es desvinculado. Vale. Pues para ir terminando, porque ya se nos está acabando el tiempo, habla acerca de la educación. Viene de una palabra que significa construir, comenzar, dice. Todos estos significados están contenidos en la idea hebrea de la educación cuando instruimos a un niño. Lo que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará. Lo edificamos, comenzamos y ponemos el fundamento para el futuro. Los padres y los educadores, dice, por lo tanto, son responsables por el futuro de sus niños y por la implicación del futuro del mundo. Pero aquí hay algo que me llamó la atención y se lo comenté a Víctor, que decía que lo que hacemos con nuestros niños hoy impactará sobre las sociedades durante generaciones. Bueno, no tantas, ¿eh? Ahí. O sea, que Una más, entonces. estamos diciendo, impactará durante generaciones. No sé por qué, si se equivocó al momento de escribirlo o no tenía, pero si somos el pueblo del tiempo del fin, porque lo estamos viendo, bueno, no solamente porque nosotros ya sabemos cuándo viene, sino que porque las señales lo delatan y a pesar de que no lo sepa abiertamente esta persona, no podemos decir que durante generacionnes. Bueno, ha impactado durante generaciones a través del pasado. Sí, a través del pasado, claro, pero a hoy, partir de hoy no puede impactará, impactar por dice. generaciones. Entonces me llamó la atención. Estamos en la Sí, última estamos en la generación. última totalmente. Cuando Dios dice que cuando veáis todas estas cosas, que cree que no va a pasar de otra generación. Es importante que la palabra hebrea educar, dice, es la misma palabra usada para la dedicación del templo. Una educación temprana se corresponde con la misma perspectiva del templo, tiene un impacto sobre nuestra salvación y aún más allá de nuestra propia vida. A los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal, no solamente para esta vida, sino que ¿para qué? Para la inmortal. Por eso hablábamos la escuela sabática antepasada, de que realmente en los padres está la gran responsabilidad de la salvación de sus hijos. De ti dependerá
Si tu hijo se salva o se pierde, si tu hijo es un buen ciudadano, un buen elemento o no lo es. Y aquí nos habla más en la parte del viernes acerca de ello. Nos dice, los padres deberían ser modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y la enseñanza de sus hijos. Padre, no mintáis nunca, nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sed veraces por vosotros mismos. Si queremos, los que son padres, que sus hijos realmente sean personas de verdad, sean personas con una personalidad y con algo muy bien hecho, pues el ejemplo debemos de darlo primero Lo que nosotros. pasa que hoy, por el ritmo de la sociedad, la educación no está en los padres. También está sí, en otros. en otras personas. Y Guarderías, ahí es más, colegios, etcétera, etcétera. y ahí ¿no? es más difícil. Ellos son los que educan más a los hijos que los padres. Sí, Aparte, otra cosa también. Que luego los hijos salen de allá y se les busca horas, que si de gimnasia, que si de inglés, que si de no sé qué más. Y total, llegan a casa a la hora de cenar y a la cama. Pero Y con nunca los están con los padres, no sí. están. Pero es que los padres son los primeros de mentir a los niños. Con la Navidad, las tradiciones. Y claro, Sí, sí. ya empezamos mal. Desde que nacemos ya somos engañados. Sí, sí. 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 Realmente si nosotros somos, como decía, el problema es que el ritmo de vida que el diablo nos ha orillado, es muy difícil hoy en día educar a un niño. ¿Por qué? Porque en algunas partes pues no los puedes mandar a la escuela y los puedes educar, pero en otras partes no se puede. Es un delito, te meten a la cárcel. Entonces es muy complicado para un padre hacerlo. Realmente que hoy en día es muy complicado educar a un niño como tiene que ser. Pero el diablo se las ha ingeniado para destruir Totalmente este mundo de educación infantil. Exactamente. Porque hoy es obligado que la esposa trabaje. Así y antes es. la esposa Era que cuidaba. atrás se quedaba en casa educando a los niños, etcétera, ¿no? Que era el papel que la Biblia desempeña y que Elena White desempeña en la esposa. Pero Sí. el diablo ha transformado a tal punto la sociedad que la esposa está obligada a generar un salario para que la familia salga adelante. Sí, porque si no, Y no entonces puede. se olvida la educación de los hijos. Pues claro, el diablo ha hecho todo eso, ¿para qué? Para esto, para llegar a ese momento de que los hijos no vean a sus padres en todo el día y quien los eduque sea la escuela. Otros. Y aún cuando no se Y a veces necesita, eso. también Es la costumbre. trabajan los dos. Ya es la costumbre, ¿eh? Porque Exactamente. luego está la realización personal, Sí. Sí, porque el tiempo se pierde, pasa y yo estoy como... No me he encerrado en realizado como casa. mujer, bueno, en el O como caso de las hombre, mujeres, porque, digo como bueno, hombre. pueden ser las dos cosas, yo qué sé, eso ya, pero la mujer tiene un rol que evidentemente no se puede evitar, ¿no? Pero bueno, quería comentar solo eso, que a veces no es necesidad de los dos, que pasa, que hay necesidad y hay veces que trabajar los dos, con sueldos como los que se están viendo aquí, hasta los niños tendrán que trabajar, porque es que Ya. es imposible, 800 euros al mes no alcanza. tiras, No alcanza. pero bueno, hay de todos los casos, ¿no? Sí, eso. Hoy es lo único que nos queda a los que son padres ya, pues es estar completamente en las manos de Dios y tratar de hacer con el ejemplo lo mejor que puedan, porque es la única manera. Sabemos que sin Dios no somos absolutamente nada, y a pesar de las circunstancias que los rodee, pues Dios es tan compasivo y tan misericordioso que puede dar la salida, pero claro, está en nuestro propio proceder. Si actuamos de la manera correcta y nos dirigimos por la palabra de Dios, pues Él puede ayudarnos a sacar a los hijos adelante. Pero si en cambio pues estamos hoy sí con Dios y mañana no, pues no pretendamos que Dios nos va a ayudar. Así que el Señor los pueda bendecir. Terminaremos con una oración. Si quieres, ¿quién tiene el micro?
¿Alguien puede terminar con una oración? Vale. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por haber tenido el privilegio de haber disfrutado de esta escuela sabática. Señor, recuérdanos que debemos ser hombres y mujeres veraces, que debemos buscar la verdad, aunque ella no more en nosotros, que no hay hombre verdadero ni aun uno, pero que nuestra visión debe estar en ser como Jesús, el cual fue el único perfecto. Oh buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por todo esto y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.